Problema número 2. En el problema número 2 me dicen, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Sí, se cumple esta condición. Aquí le he puesto. X1 y X2 son ángulos que varían de pi medios a pi. Nosotros sabemos que aquí, de acá, del origen de Arcos hasta aquí, sería pi medios. Y del origen de Arcos hasta este punto que está acá sería pi. Es decir, varía desde 90 hasta 180. El problema, por condición del problema, me están diciendo que X2 es mayor que X1. Por lo tanto, para mí el ángulo X2 saldría de origen de Arcos hasta este punto, X2. Y X1 sería un ángulo más pequeño, ¿no? De aquí hasta aquí. A este le pongo X1. Claramente me puedo dar cuenta que X2 aquí es mayor que X1. Vamos a ver ahora si la primera proposición es verdadera o si es falsa. A ver, nos están diciendo que aquí la secante de X1 es menor que la secante de X2. ¿Cómo calculamos la secante de X1? Si acá tengo el ángulo X1, voy a trazar una recta que sea tangente a X1. Si esa recta es tangente a X1, entonces la secante se va a determinar de la siguiente manera. Viene a ser la distancia que hay desde el origen, ¿no? Desde el origen de la circunferencia trigonométrica, o desde el centro, mejor dicho, de la circunferencia trigonométrica hasta el punto de tangencia, que es hasta el punto de corte, perdón, que se forma con la recta tangente y el eje de abscisas hasta este punto de corte. Toda esa longitud que usted observa de color verde, eso vendría a ser la secante de X1. De igual forma, si yo quiero calcular la secante de X2, acá tengo el ángulo X2, trazo la tangente y el punto de corte de esta línea tangente con el eje de abscisas, ¿no? Esa distancia que hay desde el centro hasta ese punto de corte vendría a ser la secante de X2. De aquí, todo lo que usted observa de color rojo hasta este punto vendría a ser la secante de X2. Entonces yo me puedo dar cuenta que esas longitudes, esas flechas de color verde y rojo, son longitudes negativas porque están dirigidos hacia la izquierda. Y aparte que las secantes de los ángulos en el segundo cuadrante son negativas. Entonces la pregunta sería, ¿quién es mayor? Bueno, como esta es una longitud verde, ¿no?, que es más grande que esta, podríamos dar el siguiente ejemplo, ¿no?, que sea menos 5, por ejemplo. Y como la de color rojo es un segmento más pequeño, supongamos que sea menos 3, porque además, ¿no?, está más cerca del origen, ¿no?, del centro, del punto O. Entonces nosotros claramente sabemos que aquí la secante de X2 tiene que ser mayor que secante de X1. La primera es verdadero. ¿Por qué? Porque menos 3 es mayor que menos 5, ¿no?, porque es menos negativo, porque esta longitud es menos negativa. ¿Estamos bien? Está más cerca al cero. Por lo tanto, sería verdadero. Analizamos ahora la segunda proposición. Acá nos están diciendo ahora que se le va a tomar el valor absoluto de esas secantes. Si yo le tomo el valor absoluto aquí y el valor absoluto aquí, significa ahora que esta es una longitud positiva. Si antes era, por ejemplo, menos 5 y este era menos 3, ahora van a ser positivos porque le estoy tomando el valor absoluto. Y si son positivos, nosotros sabemos que 5 es mayor que 3. ¿Estamos bien? Ahora son longitudes positivas. Este segmento es más grande que el otro. Eso significa que la secante de X1 es mayor que la secante de X2. Eso que está ahí es verdadero. Siguiente. En el siguiente problema, en el siguiente enunciado me dicen que la cosecante de X sub 1 en valor absoluto es mayor que la cosecante, perdón, de X2 en valor absoluto. Muy bien, entonces vamos a ubicar ahora otra gráfica para no malograr el de arriba. Vamos a colocar acá los ángulos que había puesto a un inicio, X2 y aquí X1. Ahora me piden la cosecante. La cosecante, por ejemplo, de X2 es una recta tangente a ese ángulo, ¿no?, que intersecta al eje de ordenadas en este punto. Eso significa que la cosecante de X2 viene a ser toda esta longitud. Toda esa flecha de color rojo representa a la cosecante de X sub 2. Si ahora yo quiero la cosecante de X1, trazo una línea que sea tangente a ese ángulo y que intersecte al eje de ordenadas en este punto, ¿no? Más o menos por ahí sería. Ahí está.
Entonces, de color verdecito, desde el centro de la circunferencia trigonométrica hasta ese punto de corte, toda esa flecha de color verde me representa la cosecante de x1. Si yo le tomo el valor absoluto a los ángulos, no va a pasar nada, ¿no? Sigue siendo longitudes positivas. Y como son longitudes positivas, yo sé que la cosecante del valor absoluto de x2 con respecto a la cosecante del valor absoluto de x1 tiene que ser mayor, porque es un segmento más grande. El segmento de color rojo es más grande que el color verde. Si yo me fijo en esta alternativa, yo me puedo dar cuenta que esto es falso, ¿no? Porque es lo contrario de esto, ¿no? Acá me dicen que la cosecante de x2 es menor que la cosecante de x1. Por lo tanto, la alternativa sería verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. La alternativa sería la C.